Dios les bendiga, hermanos, que siempre están con nosotros en estas secciones del mundo cristiano, sección TV y sección juvenil. El día de hoy nos acompañan nuestros hermanos Dalvin Carrasco y nuestro invitado siempre especial, Arturo Peguero, aunque vea una nueva imagen en él, es nuestro hermano Arturo Peguero. Aquí les damos la bienvenida, así que pueden saludar. Gracias, de verdad, la nueva imagen, bueno, es que ahora, tú sabes, como dice, como ustedes dijeron ahorita, ustedes saben que ya estamos entrando en edad y ya tenemos que y eso ir, no perdona. Ciertamente, y tenemos que ir, vamos a decir, ayudando a la Sí, vista y demás, y el trabajo también me lo exige, entonces hemos tenido que acudir a estos medios, vamos a decir, modernos, sí, para auxiliarnos. así es. Dalvin. Un gusto estar con ustedes tratando este programa y con el público para que pueda ser edificado. Siempre es grato y como saben, durante todo este mes hemos hablado acerca de la persona del Espíritu Santo. En este nuestro último programa del mes de enero, en la sección de televisión, vamos a estar haciendo algunas preguntas. Vamos a volver con este segmento que una vez iniciamos. Dicho sea de paso, antes, y perdona que te interrumpa, ¿sabes que el lunes es Día Nacional de la Juventud, que es 31? Sí. Eso es algo que hay que, ¿verdad? Sí. Ustedes, los jóvenes, Sí. Desde ya queremos felicitarlo y saludarle. Gracias. Y es una parte de la, vamos a decirlo, dentro de lo que es la sociedad donde tantas situaciones hoy día se encuentran. Entonces, es el momento bien propicio para ya desde ya comenzar a saludar. Exactamente, celebrar, y creo que como hablábamos, Dalvin, en los programas de televisión, reconocer a esa persona del Espíritu Santo que nos debe habitar a medida que conocemos la palabra del Señor, que como jóvenes debemos de alimentarnos de la palabra del Señor para vivir la vida que al Señor le agradaría, le agrada que vivamos. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Exactamente, y más siendo jóvenes, para poder glorificar a Dios en la juventud, y ya cuando estemos más mayorcitos decir, mi juventud se la entregué al Señor y ha valido la pena. Ciertamente. Como les decía, este mes vamos a concluir el día de hoy con una sección que habíamos iniciado hace meses atrás acerca de los jóvenes preguntan, y vamos a hacer estas preguntas relacionadas con el Espíritu Santo, que son necesarias. La hemos tratado durante todo este mes en los programas de radio, pero es necesario que sean preguntas puntuales que ustedes, televidentes, puedan ver y conocer. Pero antes, como vamos muy rápido, debo de recordarles que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en el Espaillat número 86, dirigida por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, los jueves servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche, los sábados servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde y los domingos iniciando con nuestra escuela dominical y seguido con nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Así que amigo que nos ve puede participar con nosotros, y si usted aún no tiene una congregación donde asistir, aquel que ha recibido del Señor puede también pertenecer a nuestra congregación, será más que bienvenido a compartir con nosotros y presentar adoración colectiva a nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más que agregar, vamos a entrar a las preguntas puntuales. Recuerden, ustedes tienen una actividad. Esa actividad la vamos a mencionar en los comerciales adelante. Okay. Tenemos ese anuncio y lo vamos a dejar guardadito por ahí. Gracias, porque te voy preocupado. Sí, claro, siempre pendiente nuestro hermano Arturo. Okay. Y la primera pregunta, que como decíamos, esa pregunta como que es muy básica, porque es la como hemos para introducir. Exactamente, pero hay que utilizarla como a modo de introducción, y es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Quién? Estamos hablando de algo, de una persona. ¿Quién es? ¿Verdad? Y nosotros hemos hablado y en varias ocasiones hemos citado la palabra del Señor, y por medio de la palabra lo hemos demostrado que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, y nosotros podemos verlo inclusive en el inicio de la creación, en 1:2, en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y si nos vamos, es una persona, sí, es una persona. ¿Y por qué tú dices que es una persona? ¿O por qué nosotros decimos que es una persona? Bueno, por el hecho de que tiene atributos, ¿verdad?, que corresponden a una persona, como tiene razonamiento, sí, ¿verdad?, emoción, sentimiento, y lo podemos ver en los diferentes, vamos a decir, citas que podemos, ¿verdad?, demostrarlo. Pero antes no solamente que es una persona, sino que es una persona, y aparte de que es una persona
divina, Sí. que no es una persona, ¿verdad?, humana. Podemos eso ver en el Salmo 139, a partir del versículo 7 al 12, donde habla con relación de la omnisciencia, la omnisapiencia de la persona del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el mismo Dios, como lo establece Hechos 5. Ahí, Eso le iba a preguntar, que si es una persona que figura como sola o fuera de la divinidad de Cristo. el Espíritu Santo, ¿no? Desde siempre ha estado, de verdad, siempre ha estado en la creación. El Espíritu Exacto, Santo en estuvo el en la principio. creación, en todo siempre ha estado, y como lo vemos allí, la Trinidad está operando en la creación, Dios Padre, que Dios Creador, la persona de Jesús en lo que es la palabra, y el Espíritu Santo en la ejecución de todo lo que fue dicho por nuestro Dios Creador. Ahí está manifestada la Trinidad, y por eso que habla de hagamos, cuando habla en plural y todo ese tipo de cosas, porque en el principio estaba manifestada la Trinidad. Y también lo podemos ver porque tercera persona, pues, cuando dice en el libro ya en Mateo, ¿verdad?, ya en la gran comisión, que le encomienda a los discípulos, le dice, mire, cuando ustedes vayan y todo el que crea, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Pero también lo podemos ver en el bautismo Sí. De de Jesús. Jesús. Está el Dios Padre hablándole, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Está Jesús encarnado y la persona del Espíritu Santo que desciende como forma de paloma en la persona de Jesús. O Exactamente. sea que Ahí figura y mostramos que es una persona. Sí, ahí figura. Entonces sería solamente definir cuál es la función. Ya sabemos que el Padre es quien da la salvación, el Hijo la ejecuta, Exactamente. y el Espíritu Santo tiene un rol fundamental en ella. Exactamente. Y sigue siendo Dios mismo. sí, Pero así mismo como tú explicas, que con funciones específicas en la vida del creyente. ciertamente, así es. Entonces, hemos hablado de esa persona. ¿Cómo y cuándo yo recibo la persona del Espíritu Santo? Es una persona, y como una persona no llega a ti por piezas o pedazos, Exacto. sino que cuando llega, llegó. Joana llega a mi casa y Joana llegó, porque es una persona. Entonces, cuando llega esa persona, según la palabra y testimonio de la palabra, según Juan 7, a partir del versículo 37 al 39, por ahí lo podemos ver, que cuando nosotros creemos, cuando cree la persona, inmediatamente el Espíritu Santo viene a habitar a ella. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser en ese mismo momento? Porque la persona del Espíritu Santo, o Jesús, por medio del Espíritu Santo, lo que hace es que mete a esa persona al cuerpo de Cristo. O sea, porque se llama bautismo Exacto. de. El bautismo Exactamente. es meter dentro de. Entonces, la función es meter, o me une a mí con otros creyentes y con Cristo. O sea, que nosotros somos uno, la Iglesia Universal, ¿verdad? Estamos unidos por medio del Espíritu Santo, que esa es la función primaria de... Como dicen las Escrituras, cuando creíste fuimos sellados con un mismo espíritu. Entonces sería ahí la La función. respuesta sería ¿cómo y cuándo? Cuando escuché el mensaje Y y creí. Ciertamente. El mensaje. Pues necesito escuchar el mensaje. Claro que ¿Y sí. cuál vendría siendo ese mensaje que yo debo de escuchar? Bueno, el mensaje necesariamente tiene que ser un mensaje de lo que es el Evangelio, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, lo que vamos a ver que es el Evangelio, que el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de Cristo y el anuncio del perdón Así es. de mis pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esa buena noticia inicia con una mala noticia. Sí. Y es que yo me encuentro en la posición que estoy, me encuentro bajo el dominio, vamos a decir, de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley moral, los 10 mandamientos. Ellos son los que me están, ¿verdad?, constantemente apuntando con las cosas que yo hago. Y para yo poder lograr llegar, vamos a decir, por mi propia cuenta hacia Dios, necesariamente tengo que guardar los 10 mandamientos desde la cuna hasta la tumba, nunca sin haber pecado nunca. Entonces no hay posibilidad de que nosotros podamos hacer eso. Sino mediante Cristo. Mediante Cristo, que viene y cumple los 10 mandamientos desde la cuna hasta la tumba sin pecar nunca. Entonces esa vida que Él vivió de manera intachable, correcta, esa es la que se me imputa, se me carga a mí, a mi cuenta, y por eso yo soy
justificado, soy declarado justo delante de Dios sin culpa. Entonces dale. Entonces en ese punto, cuando, sabemos que la función del Espíritu Santo es en nuestras vidas, en el no creyente es convencer del pecado. Entonces nos llega una pregunta que sería, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque se dice que es el único pecado imperdonable. Bueno, fíjate, ahí nosotros inmediatamente tenemos que irnos a lo que estaba aconteciendo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió? Si nos vamos a Mateo capítulo 2, Jesús echa fuera, expulsa un demonio que tenía una persona que ciego y mudo. Inmediatamente los fariseos lo acusan de que él era, verdad, lo que hacía, lo hacía por Beelzebú. Y inclusive le dijeron que él es príncipe de los demonios. Entonces Jesús lo que hace es lo siguiente, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 30, ahí hay unos 5 testigos con relación a la veracidad o la deidad de Jesús. Y él los 5 testigos los cita Jesús. El primer testigo que cita es Jesús ahí es el Padre, ¿verdad? Recuerda el testigo. Segundo testigo, las Escrituras. De hecho, ahí en ese texto, Mateo 5, a partir del 30 y tanto, es que donde un texto que se usa mucho, con mucha frecuencia, Joana, que dice, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que se encuentra la vida eterna. Ahí es que Jesús le está hablando, le está diciendo y cita las Escrituras que son testigos de su deidad. Le habla de las Escrituras. De hecho, cuando él dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes entienden de que en ellas se encuentra la vida eterna, pero toda la Escritura habla de mí, sin embargo ustedes no me creen. Ese es el contexto de esa. Sin embargo, nosotros tomamos ese texto para mandar a las personas a escudriñar las Escrituras. Ojo, debemos de escudriñar las Escrituras, pero ese texto no se aplica o no se corresponde para nosotros mandar o incentivar a las personas a escudriñar las Escrituras, porque no es de eso que está hablando, una reprimenda que Jesús le está dando a los fariseos. Tercer testigo que cita ahí Jesús es a Juan, que preparó el camino. Recuerdan que dice Juan dijo, que él había preparado el camino para el quien había de venir, que él dijo que no era digno de cargar sus sandalias, que iba a venir otro con mucho más poder que él. Entonces el cuarto testigo es Moisés, que él lo cita. Ustedes pueden leer, yo no, porque es mucha la escritura. Cuarto testigo es Moisés con relación a todo lo que es los 5 libros, la ley, la Torah. Moisés habla de la persona de Jesús. Y como quinto testigo habla de las obras. Y las obras él las hace por medio del Espíritu Santo. Entonces, si ustedes dicen que lo que yo estoy haciendo, yo lo hago por medio del Beelzebú, y el Espíritu Santo tiene una función que es convencer al individuo de pecado, y si ese único, vamos a decir, el único testigo que ustedes tienen, no hay otro, que lo puede llevar a ustedes de hacerle entender de que el único camino para llevarlo al Padre soy yo. Ustedes dicen no, que ese camino, que lo que yo hago, lo hago por medio de Beelzebú, por medio de Satanás. Entonces, ¿cómo tú vas a llegar a mí? De ninguna manera. Por eso es imperdonable, porque no hay un puente, no hay nadie que te pueda llevar, porque el único que puede convencerte de que yo soy Jesús y que soy el único camino es el Espíritu Santo. Y si al Espíritu Santo tú le estás diciendo que es el demonio, entonces ¿cómo tú llegas a Jesús? No hay forma. Entonces por eso es pecado imperdonable. Exactamente, por decir que este camino que me conduce a Cristo no es el camino, sino otro. Ahí yo estoy blasfemando contra la función del Espíritu Santo, que es quien me convence a mí de pecado y convence a la humanidad de pecado. Básicamente es rechazar la acción del Espíritu Santo. Exactamente. Así se ve hasta un poco más sencillo y comprender un poco más lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque hay conceptos muy fuera de lo que plasma la palabra del Señor. Así es. ¿Quiere seguir haciendo la segunda pregunta? Porque usted dice que yo no lo dejo hablar. Okay. No, pero vamos a un conversatorio y ustedes...
Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Y esto es un debate que ocurre siempre. Y es la pregunta del creyente: ¿cuál es mi don? ¿Cómo yo sé cuál es mi don espiritual? Bueno, la forma que tú te das cuenta cuál es tu don espiritual es inmiscuyéndote en el trabajo de la iglesia. No hay otra vía, hay otra, sí, claro, y cuando tú te inmiscuyes en el trabajo de la iglesia, entonces comienzan las personas inmediatamente a identificar esa condición que tú tienes cuando estás haciendo X cosas. Ejemplo, en mi caso, yo nunca pensé estar en los medios de comunicación. Y yo tampoco. Quien me motiva a esto es Eduardo Kerimetiguer. Y entrando yo en esto y y hablando y demás, yo haciendo las diferentes cosas, es que me doy cuenta de que el don mío es de comunicación, en el área de, ¿verdad?, comunicación y también enseñanza. Pero me di cuenta fue inmiscuyéndome en el trabajo de la iglesia. De lo contrario, yo no puedo darme cuenta, porque es un llamado, es una condición, es como una tendencia que tú tienes a que cuando tú haces eso no te cansa, te sientes bien, dura todo el tiempo. O sea, esa pasión que se mueve cuando tú haces eso, y eso inmediatamente es un indicativo de que es el don. Esto es una pregunta que debatíamos Darwin y yo antes de iniciar el programa. El don, yo como creyente, ¿puedo pedir a Dios un don en específico? Según la palabra del Señor en el capítulo 12:11, eso está en 1 a los Corintios, dice que el Espíritu da, el reparte como Él quiere. Y como es una repartición soberana del Espíritu Santo, entonces no es un asunto de que yo quiera tal o cual don. De hecho, una de las cosas que trata, mayormente nosotros como humanos tendemos a siempre a buscar los dones portentosos, de milagros, sensacionalismo, porque son los dones que más llaman la atención, porque el sensacionalismo está entre nosotros. Entonces, los dones que, ejemplo, habla la otra lista de Romanos 12, prácticamente la gente casi ni se interesa, no procura, pero en realidad son dones y son tan importantes como los dones extraordinarios, como lo dividen. Algunas personas lo dividen en dones ordinarios y dones extraordinarios. Pero entonces el punto importante es estar inmiscuido, como usted decía, en las cosas del Señor. Sí, estar para poder, exactamente, para poder identificar cuál es el don que usted tiene para la gloria del Señor y la edificación del cuerpo de Cristo, porque debemos de saber de que los dones no son para nuestro propio deleite, sino para glorificar al Señor. Y eso nos los hace entender a medida que vamos conociendo al Espíritu Santo. Claro. Y nos muestra que ese don es para el servicio. Claro que sí, porque recuerda que la iglesia es identificada como el cuerpo de Cristo. Sí. Todos los atributos de Cristo están en la iglesia por medio de los dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué manera? Por eso que dice la palabra, el hebreo nos manda a que no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque la edificación mutua es que me va a fortalecer. El don de Johanna me va a fortalecer a mí, el don de Arturo va a fortalecer a Johanna, a Derby, así sucesivamente, porque por eso es que mutuamente, para la edificación del cuerpo de Cristo, esa es la idea. Podríamos decir entonces, una persona que no tenga o no esté lleno del Espíritu Santo puede pensar: no necesito ir a una iglesia para alabar al Señor y congregarme. Es que no se corresponde la llenura con no asistir actitud a la iglesia, no con esa actitud. Porque ir a la iglesia es un resultado de la llenura. Ciertamente, porque vamos a decir, ceder a lo que es el control del Espíritu Santo. De hecho, desde el punto de vista, si cuando fuimos bautizados debemos estar dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esa es la idea, meterte al cuerpo. O sea, cuando yo vengo a los pies del Señor, inmediatamente el Señor me entró a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Claro, por una corriente que hay de personas que dicen que yo no necesito estar en una iglesia para que en la iglesia hay muchos pecadores. ¿Para qué ir a la iglesia? Pero sí, somos pecadores, pero salvados. Sí, redimidos. Cristo, exactamente, redimidos. Y la próxima pregunta, Dalvin. La próxima pregunta sería... Que va relacionada con lo que estamos hablando. Sí, como ya establecimos que era el bautismo, pero queríamos hacer bien la aclaración entre bautismo y llenura. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el bautismo, como lo testifica el libro de Corintios capítulo 1,
el versículo, no, 1 no, es el capítulo 12, versículo 13, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 13, donde habla a Corintios allí, que el bautismo es cuando yo soy metido al cuerpo. Y dice, ¿qué significa la palabra bautismo? Bautismo significa sumergir dentro de. Y lo que hace es Jesús, porque quien bautiza es Jesús. De hecho, la palabra bautismo del Espíritu no debe de ser, porque quien bautiza, recuerda cuando Juan dijo que viene uno tras mí, el cual lo va a bautizar. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando Juan? De Jesús, en el Espíritu Santo. Entonces lo que hace que Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo y nos sumerge al cuerpo, a su cuerpo. Y como hablábamos en los en el programa de televisión, es un suceso que pasa una sola vez en la vida del creyente. Así es, diferente a lo que es el llenura, o que lleno, por ahí mismo puede definirlo. Lleno, en que habla, bueno, fuera del libro de los Hechos, solamente la única persona que cita la figura de lleno es Pablo en Efesios 5, Efesios 18. 5. Y cuando Pablo habla de ser lleno, recuerden, está ahí haciendo un contraste con lo que estaba aconteciendo allí. Efesio, una ciudad con un nivel de paganismo bien alto. Muchas de las personas entendían que para acercarse más al Señor debían de tener una ingesta de alcohol mayor. Y así embriagarse. Y ahí Pablo le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, desorden y demás, sino sed lleno del Espíritu Santo. O sea, es un mandato. Exactamente, entonces le iba a decir. Está mandando a que nosotros seamos llenos. Y cuando me manda, ¿cómo entonces? ¿Y cómo es que cómo yo, si es un mandato, cómo yo me lleno? Porque es lo primero que la persona puede decir. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que pasa es que yo lo que voy a ceder al control del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo me controla? Bueno, cuando yo me lleno de su palabra. De hecho, el texto paralelo está en Colosenses capítulo 3, versículo 9, donde nosotros, cuando tú te llenas de la palabra, los resultados serían lo mismo que cuando te estás lleno del Espíritu, que es cantar, que vas a cantar salmos, que estaría todo. O sea, eso sí, hace la unión. Entonces, la única conexión que hay con la comparación que hace con el vino y con el Espíritu Santo es que cuando uno está lleno de vino se deja dominar por él. Cuando está lleno del Espíritu Santo domina al creyente. Cede al control y dicho sea de paso, ahí, que es una pregunta que tú tienes por ahí, ese texto se ha malinterpretado y lo interpreta de una manera tal que se entiende de que yo debo de embriagarme del Espíritu Santo. Cuando yo me embriago del Espíritu Santo, entonces hago todo lo que hago, lo hago como lo hace un borracho. Que brinco, corro, hago. Pero no se me adelante. Entonces, en ese punto, se ha malinterpretado el término de bautismo del Espíritu Santo aún dentro del cuerpo de Cristo, que siempre vamos a actividades y escuchamos de pida el bautismo del Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo que le bautice esta noche. Exacto. Entonces sería un término mal empleado. Ciertamente, porque si la persona no está bautizada con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, no es creyente, según lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Si ustedes no tienen el Espíritu, no son de Cristo. O sea, no hay posibilidades. Y si tú te lees a 1 Corintios 12, 13, también lo dice bien literalmente, que todos fuimos, ¿verdad?, bautizados con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu. Por eso es necesario que conozcamos los términos que vamos a utilizar. Y como mencionaban ustedes en su programa, que es la persona más mencionada, pero poco conocida. Ciertamente. Que le atribuimos cosas que no son de... que no corresponden. Continuando por ahí mismo, entonces, que ese error que hay de confundir el bautismo o la llenura del Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre esos?
El bautismo con el don de hablar, fíjate que, bueno, como lo dice... O la llenura, vamos a decir. La llenura con el don. Mira, lo que pasa es que se toma para eso el inicio de la iglesia en Hechos. En Hechos. Entonces, si tú te fijas, fueron lugares, ¿de qué manera podía demostrarse, ejemplo en el caso de hablar en lengua? Cuando habla de aquí hablar en lengua, no se está refiriendo a hablar en, vamos a decir, a utilizar lo que nosotros conocemos como hablar en lengua. Aquí habla de idiomas. De idiomas que no conoce el creyente. Exactamente. Ahí en el libro de Hechos, cuando habla en capítulo 2, está hablando de idiomas y cita los idiomas que estaban hablando los apóstoles allí. Entonces, que es el término griego es glosa. Y lo que muchos conocen hoy día es lo que es mayormente conocido como glosolalia o balbuceo, como muchos también le llaman, y eso nace del movimiento que surge allá para los años del 1903 por allí. En la calle Azusa. En la calle Azusa, cuando viene más o menos por el 60 que más se calienta todo, pero desde ahí más o menos del 1903 comienza los movimientos bien fuertes, pero el 60 es que explota con más fuerza todo este movimiento y por eso muchos han abrazado este tipo de ideas. Entonces toman, pero mira, y cuando, por ejemplo, Cornelio, bueno, necesariamente tenía que ser igual el bautismo cuando Pedro recibe la visión, que vaya donde Cornelio y demás. De hecho, dicho sea de paso, él va con otros como testigo, y cuando él entra, que inclusive él tuvo que ir y explicar el por qué él había entrado en una casa de gentil, porque estaba prohibido. Entonces, cuando él le explica y le habla cuáles fueron las razones, les dijo, mire, de la misma manera que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, de esa misma manera. Imagínate que no hubiese habido la manifestación del hablar en lengua. ¿Qué hubiese sucedido? Pedro posiblemente hubiera entendido que hay un nivel de, vamos a decir, de jerarquía entre uno y otro. Entre uno y otro, mientras que no todos iguales, igual que Pablo necesariamente, pero después de ahí tú no vas a encontrar más eso. Entonces se toma esto para entender que la evidencia del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Ok. Entonces, tercer punto, de cuál es el don de hablar en lengua. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a decir, y vemos que es que se pasaron dos eventos simultáneos en el Pentecostés. Fueron llenados del Espíritu Santo, fueron bautizados y ahí mismo se impartió el don. No es que viene junto de manera obligatoria. Obviamente que ellos se dieron al poder del Espíritu, el poder del Espíritu que usó, porque ¿qué es el don de hablar en lengua? Es una capacidad que te da el Espíritu, dada por el Espíritu, de hablar en idiomas desconocidos para la persona que no estudió. O sea, que yo no estudié, ejemplo, francés, y yo comience a hablar en francés con un propósito de evangelizar al individuo. Es el punto, que si lo vemos, si estudiamos el libro de Hechos, vemos que ellos hablaban de la maravilla del Señor y ahí fue donde se extendió el evangelio, que era necesario que ese acontecimiento ocurriera. Una parte de eso que dice la Escritura, que si hablar en lengua, si no hay nadie que le interpretar, entonces no sirve de nada. Eso dice el libro de 1 Corintios capítulo 14, ahí te habla de eso, cuando los corintios tenían esa situación y había un debate grande, porque eso no viene de ahora, eso viene desde hace muchos años. No es algo que surge en la actualidad. Entonces, se supone que un creyente es capaz de sentir la presencia del Señor. ¿Cómo un creyente puede sentir la presencia del Señor? O esa parte de sentir. Mira, el sentir. Ese es el detalle, el sentir. Fíjate que nosotros, en el círculo nuestro, abrazamos mucho el experimentalismo. Al abrazar mucho el experimentalismo, todo lo enmarca en lo que es el sentimiento, aunque lo incluye en la presencia del Señor, porque yo soy una persona que tengo emociones, tengo sentimientos, y cuando, ejemplo, yo te puedo, cuando yo desentraño una verdad que no la conocía, eso genera en mí emociones, genera en mí sentimientos, al igual que cuando una canción está siendo interpretada y me ministra porque es bien bíblica, céntricamente bíblica, también genera en mí esos tipos de cosas. Entonces,
¿Cómo te digo? Lo que la presencia del Señor, yo puedo, implica sentimientos, implica Claro. emociones, pero está pero muy pendiente de lo que es el razonamiento. Debo de estar de una manera razonable, entender, consciente de lo que está aconteciendo. No hay algo inconsciente, no puedo darme cuenta, ejemplo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que yo tengo el Espíritu Santo? Pudiera surgir la pregunta, si no es la manifestación. Los que no pudieron escuchar el programa de ayer, vayan a YouTube y vean el programa que tratamos ese tema. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de que poseo la presencia del Espíritu Santo? Una de las formas de tú darte cuenta que tienes el Espíritu Santo es por medio de esa batalla interna que hay dentro de ti, que es generada, según el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que hay un conflicto. Eso me está diciendo a mí que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no tengo el Espíritu Santo no va a haber ningún tipo de conflicto, lucha, porque a mí me complace en el pecado que yo me encuentro. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo, hay algo que me está constantemente, ¿verdad? Angustiando, preocupando, ¿verdad? Y me está constantemente dando que no lo haga. Y cuando lo hago, luego entonces viene el constante, esa conciencia dándome, lo hiciste mal, lo hiciste, y te sientes tan incómodo, tan mal. Y por eso los puritanos, que me gusta mucho esa definición que ellos dan de arrepentimiento, que dicen que el arrepentimiento es el vómito del alma. Mi esposa no le gusta ese término. Esa definición. Entonces es como cuando tú te comiste algo y te cayó mal, y hasta que tú no te induces el vómito y vomitas, no te sientes bien. Así mismo, entonces hasta que tú no vas en arrepentimiento delante de Dios, tú no estás tranquilo, tú no estás bien porque le fallaste a Dios. Eso solamente lo hace la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Y saber que estamos llenos. Exactamente, es ceder constante al Espíritu. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería esta sería la pregunta siguiente? Y es, ¿cómo debemos de andar o cómo andamos en el Espíritu Santo? ¿Cómo andar? Andar en el Espíritu y ser lleno del Espíritu, podríamos decir que algo son sinónimos, porque de hecho el andar en el Espíritu es momento a momento, segundo a segundo, hacer lo que el Espíritu ha establecido en su palabra. Porque en el Espíritu, porque la palabra la inspiró el Espíritu Santo, según el libro de Segunda de Pedro, la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, ahí lo podemos ver, fue el mismo Espíritu Santo. Exacto, entonces ser lleno es andar en el Espíritu. Sí, por eso es necesario conocer la palabra del Señor, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Ciertamente. Vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya de su televisión, manténgase en sintonía con nosotros y vamos a esta pausa para que conozcan las informaciones que tenemos. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar.
ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8809-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez. Gran cena conferencia bajo el tema Antes de elegir a mi cónyuge, ¿qué? Contribución 200 pesos por persona, boletas a la venta en Super Cafetería Rodríguez. Te invita el Ministerio de Jóvenes FBI de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Recuerda la fecha, sábado 12 de febrero, 7 de la noche, Salón de Eventos de Super Pollo Rodríguez, calle Duarte, número 2. Este evento llega a ustedes gracias a Super Pollo y Cafetería Rodríguez. No te quedes y sé parte de la historia. Como estuvieron viendo, amados hermanos, la actividad que tiene el Ministerio de Jóvenes FBI este 12 de febrero. Ustedes nos pueden acompañar en esta actividad para soltero antes de conocer a mi cónyuge. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de ir preparando para cuando llegue el tiempo de casarme? ¿Qué debo de ir haciendo? Esta conferencia está a un costo de 200 pesos por persona. Puede conseguir las boletas en Super Cafetería Rodríguez, en la calle Duarte número 2. Y si también no puede pasar por ahí, puede contactarnos a nosotros en nuestra plataforma de Jóvenes FBI, en Instagram o en Facebook. Puede escribirnos y puede contactarnos por ahí. Podemos darle demás informaciones para que usted obtenga su boleta. Solteros, en una relación puede acompañarnos, puede participar para que se nutra de la palabra del Señor y sepa cómo conducirse en esta etapa. Así que vamos a continuar nosotros con nuestro programa, en nuestro tema o nuestras preguntas. Esta sección de los jóvenes preguntan, y estas preguntas elaboradas directamente relacionadas con la persona del Espíritu Santo. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta. Ay, Dios mío, esta siguiente pregunta, Darwin. Hazla tú. Que podemos ver en esa... O sea, algunos moveres que algunos cristianos entran en trance. O sea, ¿sería bíblico esto de algunos cristianos entrar en un trance cuando dicen que el Espíritu Santo está en ellos? Fíjate que es que cuando tú dices trance, no es una persona que está en sí misma, o sea, no está razonando, no sabe lo que está haciendo. Y dicho técnicamente es así. Ciertamente, obviamente. Y eso en Pablo, inclusive le dije que él le dijo que todo debía hacerse decentemente y en orden, y que el Espíritu, entiéndase, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de la persona, se sujeta al profeta. Entiéndase, a la persona que está, porque parece en ese tiempo también estaba pasando ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se está dando ahí y de lo que ustedes están informando. Y eso se da por la mala interpretación de las Escrituras. De las Escrituras, en el caso de Efesios 5:18, donde habla del vino, entonces toman esa interpretación y dicen, ok, como yo me lleno del Espíritu,
de la misma forma que es un borracho reacciona, bueno, entonces de esa misma manera, pero ahí lo que hace es un contraste. Exacto. O sea, usted está diciendo que se puede decir que quienes tal vez actúan de esta manera es por la interpretación de ese texto. Del texto de Efesios 5:18 que dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos con el Espíritu Santo. Pero, entonces muchos interpretan que llenarse del Espíritu Santo es como es equivalente a embriagarse con vino y pierden control y hacen todo ese tipo de cosas, hablan, balbucean como el borracho, no articulan bien palabras. Pero es que si leemos el texto vemos que dicen no embriaguéis o no lo una hagan prohibición. de esta Hay una manera. prohibición y hay un mandato en ese texto. Pero entonces, ¿cómo yo voy a utilizar una prohibición como un ejemplo de manifestación de llenura? Como hay un contraste, o sea, es como una comparación. Pero los que lo ejecutan de esa forma parece que no comprenden que es como la diferencia entre lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. De hecho, se puede ver que, como decía el líder, en la calle Azusa se daba esa situación donde la interpretación de ellos del mover del Espíritu Santo era con movimientos, perdiendo el control, con unos trances, y podemos ver como aquí en Efesios nos dice que no es de esa forma, sino como el Espíritu Santo nos controla o nos instruye, sería más la palabra. Así es. Entonces podríamos decir que caer en ese trance no es una manifestación bíblica. No, para nada. Y una de las cosas que tú sabes que ha hecho Satanás es que tuerce la verdad. Y una de las cosas que pasa con nosotros somos un círculo que es más oral que escrito, que se enfoca más en lo oral que en lo escrito. La lectura. En la escudriñar la palabra. Y aparte de eso, la falta de instrucción de cómo estudiar la palabra también te lleva a cometer muchos errores. Recuerda el tema que tú y yo tratamos con relación a ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego, que ese fuego que habla ahí no está hablando fuego del Espíritu Santo. De hecho, muchos creyentes se acercaron a mí y me dijeron, pero cuán perdido o perdida yo estaba, que interpretaba que la llenura o el bautismo del Espíritu Santo consistía en un fuego que yo debía de sentir, hermanos, en la fe. Así es. O sea, es necesario a veces aclarar esas dudas e ir a la palabra del Señor. Claro que sí, sin embargo, ahí no hay ese fuego que habla ahí, es el fuego, pero del infierno. Exactamente, todos seremos bautizados. Lo único que es lo que está diciendo, todos vamos a ser bautizados. Uno con el fuego, yo creo con el fuego, y otros serán bautizados en el Espíritu, el creyente. Esta próxima pregunta también fue tema de debate. Sí, una pregunta un poco... ¿Cuál es la diferencia entre el talento y el don que viene del Espíritu Santo? La diferencia entre talento y don es la siguiente. El talento es dado por Dios cuando yo nazco en mis genes. Y el talento yo lo uso no solamente en un lugar o solamente en X lugar, sino es para el servicio de mis semejantes, para el servicio de mi prójimo. El don es dado por el Espíritu Santo y es para la edificación de la iglesia y se da cuando la persona viene a los pies del Señor, nunca antes. No se sabe en qué momento de cuando se convierte, pero nunca es antes. Siempre luego de su conversión se le da ese don al individuo, pero para la edificación de la iglesia. El talento, yo no solamente edifico a una iglesia, sino que también ese talento yo lo uso para el beneficio, para glorificar a Dios. Ejemplo, en el trabajo donde yo laboro, el talento que tengo, ejemplo, para los negocios, talento que tengo para la finanza, el talento que tengo para cantar, todo eso Dios yo lo usa en cualquier área que yo esté y para la gloria del Señor yo puedo ahí, ¿verdad? Porque estoy delante de la presencia del Señor siempre. Entonces para la gloria del Señor yo uso ese talento y voy a
vamos a decir, a beneficiar a otros, a muchos. Entonces sería, el talento puede ser utilizado para el Señor, pero no es específicamente dentro del cuerpo de la iglesia. Y el don, entonces la diferencia sería que es utilizado dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que eso lo dice, que es para la edificación del cuerpo. El talento, recuerden la parábola de los talentos. Sí. Es la persona que Dios le dio el talento para negociar, y cuando ese talento lo usa, pero para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace? Explota, daña y todo lo que... Va buscando su beneficio personal. Pero cuando yo ese talento que Dios me dio, lo uso para el beneficio de mi semejante, de los demás, de mi prójimo, las cosas son muy diferentes. Entonces, los dones lo usan para edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia, que lo da el Espíritu Santo. El talento me lo da Dios y viene por, vamos a decir, en mis genes, Sí. heredado por mis padres y demás. Esa es la diferencia. Y como hijos del Señor, pertenecientes al cuerpo de Cristo, ambos podemos utilizarlo para la gloria de Dios, sin importar dónde yo esté. Exactamente. La siguiente pregunta: ¿cómo distribuye Dios los dones espirituales? ¿Y Dios me dará el don que yo le pida? Ya habíamos hecho esa pregunta. Sí. Y dice, según Corintios capítulo 12, en el 12 que habla de los dones, ahí es que se entra el debate de los dones, versículo 11. Si tú vas a Corintios, primera de Corintios capítulo 11, el capítulo 12, versículo 11, dice que Él da los dones de manera como Él quiere. O sea, de manera soberana como Él quiere. Y como no es un asunto de pretensión, ¿verdad?, personal, el 12:11, entonces Él va a dar el don que en realidad yo creo que me parece a mí que yo tengo que estar, el Espíritu Santo tiene que tener mejor opinión de qué talento debo yo tener que yo mismo. Entonces, todo esto lo hace un mismo Espíritu y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. O sea, es Él, son dados por Él. Exactamente. O sea que, y entonces yo voy a orar, bueno, debo orar, bueno, es que Él determinó, que si el Espíritu Santo determinó que el don que usted tiene, el don de dar, que no le gustaba mucho el don de dar o el de servir. Es que sería un poco raro decir que nosotros podemos pedirlo y nos van a dar el que nosotros queramos, porque es que van a haber unas cualidades que van a decir, no, ese no me gusta tanto, yo prefiero este y me voy por eso. Entonces, exacto. Entonces, en mi condición de sensacionalista voy a buscar el don de milagros, de que el don de todo ese tipo de cosas, de hacer milagros, todo ese tipo de cosas, de hablar palabras de ciencia. Esos son los dones que va a procurar. Claro, eso llama más la atención. Un tema de debate que tenemos Johanna y yo, que yo le planteaba a una persona que tiene el Espíritu Santo, pero buscando crecer en el Espíritu Santo, pide el don de servicio. O sea, pidiéndole al Señor que Él quiere servir en la iglesia, porque no se le hace fácil. Eso estaría bien. Y yo le decía que el don de servicio debería de imperar, o no el don, sino el estilo de servir debería imperar en todo el creyente. Hay algo que debemos de entender. El hecho de que yo no tenga el don, ejemplo, de dar, me dice a mí que yo no debo de dar. Exactamente. Yo lo que hago es, mira lo que pasa, cuando yo tengo el don de enseñanza, pero tú no lo tienes, lo que va a suceder es lo siguiente, pero tú puedes enseñar. Sí. La diferencia está en que cuando yo enseño, hay una diferencia muy grande. Mis condiciones se van muy por encima de todos los demás. O sea, del que no lo tiene, pero sí puede enseñar a la otra persona. Sí, claro, aún no teniendo el don de la enseñanza, puede enseñar, pero no va a ser igual que el que tiene el don de la enseñanza. Por eso se va a hacer diferente. Dicen, no, pero es que esa persona lo hace de una forma que no se compara al otro, aunque los demás lo estén haciendo. Exactamente. No es que sea el más querido por el Señor, sino porque tiene ese don. Exactamente. Para el servicio. Y claro está, si yo no tengo esa mira, porque vengo de un contexto donde tuve mucha carencia y no me gusta, ejemplo, dar, o no me gusta servir, soy muy egoísta y egocéntrico y demás, entonces, claro, yo voy al Señor, ayúdame, porque son debilidades con la cual nosotros venimos, la cual nosotros debemos entender y pedirle al Señor que nos ayude
Y ahí va la parte de que para poder manifestar eso necesitamos siempre ir buscando la llenura del Espíritu Santo. Exacto, ceder a ese control y no va a ser fácil porque hay una guerra, hay el combate, la guerra. Recuerden que vamos a decir, el ring, por así decirlo, el campo de batalla es mi mente. Entonces ahí es donde está. Y la siguiente pregunta, que a mí me encanta mucho este tema, porque trabaja mucho en mi vida, y es, ¿qué es el fruto del Espíritu? Y si hablamos acerca del fruto del Espíritu, nos tomaríamos un programa enterecito, completecito. Y ya me están haciendo señas de que no tenemos casi tiempo. Así que nos rápidamente. quedan ¿cuántos minutos? El fruto del Espíritu, rápido. El fruto del Espíritu lo podemos ver mejor ilustrado en la parábola Juan 15. Ustedes no podéis, unidos a mí, que nosotros somos la rama. Y separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ese fruto que nosotros damos, el fruto del Espíritu, esa manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que Él produce: paz, gozo, templanza, benignidad, dominio propio. Todo eso es lo que es el fruto del Espíritu, y lo logramos, claro está, en dependencia de la ceder, ¿verdad? Dejar cada día, y obviamente debo de estar unido a la vid. ¿Cómo yo estoy unido a la vid o unido a Jesús? En su palabra. Esa es la forma en la cual yo estoy unido. Y unido a Él en su palabra, ¿qué va a pasar? Que voy a dar ese fruto sin ningún tipo de, vamos a decir, natural, de manera natural. Exactamente, y como hablamos de un fruto, la semilla es la palabra del Señor que viene a nosotros, sí se va a manifestar por medio del fruto del Espíritu Santo. Cuando vamos a hablar, cómo nos vamos a manejar, lo vamos a manifestar, y por eso podríamos ver que estamos llenos del Espíritu Santo. Ciertamente. Ahí podíamos medirlo. Claro que sí, y que Jesús nos prometió que no nos va a dejar nunca, y estará con nosotros hasta el fin, para siempre. Así es, ha sido un placer para nosotros compartir el día de hoy. Quedaron algunas preguntas, prometemos en lo adelante, vamos a ver si se la podemos responder. Gracias por estar en sintonía, esperando que estas preguntas que tal vez usted tenía hayan sido contestadas de la mejor manera a través de la palabra del Señor, que en ella es que están todas las respuestas a nuestras preguntas. Para su hermana y amiga Joana Ulises. Para Darwin Carrasco, ha sido un placer. Y Arturo Peguero. Así que nos vemos otra vez en el próximo programa de televisión, el próximo sábado. Dios les bendiga.